noche. Bienvenidos todas y todos. Una disculpa, los dejamos entrar un poquito más tarde porque tuvimos algún contratiempo por ahí con nuestro equipo. Entonces, una disculpa enorme. Vamos a iniciar, digo, ya no vamos a dar espacio para esperar porque Una pues ya, disculpa, doctora, ya tiene usted la sesión, se está grabando. gracias. Entonces, vamos a iniciar, dado Ya tiene que el código, entramos. doctora. Muchas gracias, Adrián. Dado que entramos un poquito tarde, pues ya no vamos a esperar a que se integren más compañeros. Vamos a comenzar para no hacerlos esperar. Y bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra sesión 2 del curso que estamos tomando de inclusión y equidad en el aula y la escuela. Les voy a compartir mi pantalla. Recuerden siempre que en un curso tenemos la posibilidad de ir haciendo nuestros comentarios, de ir haciendo nuestras observaciones, contando experiencias, argumentando qué es lo que hemos visto, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, o si nos van generando dudas o tenemos información diferente, también es importante que lo hagamos del conocimiento en el momento para que pues lo aclaremos. Porque si tenemos información diferente ustedes y yo, entonces uno de los dos está incorrecto, o ustedes o yo. Y entonces, si yo soy la que está con la información incorrecta, pues es más terrible porque yo replico cursos y entonces si mi información es incorrecta, estoy replicando información incorrecta. Y si ustedes tienen un dato erróneo, pues entonces a lo mejor en ese momento lo aclaramos y nos salimos de la duda todos, ¿vale? Entonces, por favor, si llegan a ver alguna información que digan ustedes, Rocío, es que yo leí esto y aquí como que no me cuadra con lo que tú estás diciendo, háganmelo saber para que, repito, le demos orden a lo que estamos presentando. Ok, y entonces les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan empezar o podamos empezar a avanzar en este curso. Ya los colegas que se nos vayan uniendo más tarde, pues nos tomarán empezaditos el curso. En caso de que se nos llegue a unir alguien más, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con esta sesión. Y vamos a comenzar entonces acuérdense que el objetivo ya lo tenemos, ya lo hemos trabajado, y hoy nos toca trabajar el segundo tema a desarrollar. Y el segundo tema que vamos a desarrollar son estrategias de inclusión en el aula y la escuela. Y entonces lo que vamos a estar desarrollando esta sesión primero vamos a hacer algunas observaciones, vamos a definir qué es lo que tenemos por estrategias y cómo vamos a plantear desarrollo del tema en el marco de la educación inclusiva. Entonces, pues vamos a comenzar. Entonces, acuérdense que están invitados siempre a tener el control de la sesión a partir de sus cámaras o de sus micrófonos, y ustedes pueden platicarnos pues lo que les vaya surgiendo. Empezamos con esta frase que dice: no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Porque obviamente la inclusión trabaja no con la igualdad, no tratamos de que todos seamos iguales. Eso se trabajaba anteriormente. Acuérdense que en algún momento, si hemos leído un poquito de educación inclusiva, y si no, en algunas conferencias o en algunas charlas ya lo hemos comentado, que la educación inclusiva, o lo que llamamos hoy educación inclusiva, que anteriormente se llamaba educación especial, ha ido pasando por diferentes etapas. Y una de las etapas que ha tenido o por las que ha pasado o ha transitado la educación inclusiva es justamente por esta educación integrativa, donde tratábamos de integrar a los estudiantes a el escenario donde todos nosotros estábamos y queríamos que fueran iguales. Me parece que en su Classroom, en la semana pasada, les coloqué un video que se llama Cuadradito.
sí lo pudieron observar. Y justamente de lo que nos habla el video de los cuadraditos es educación integrativa. Bueno, es como se planteaba la educación en la antigüedad. Bueno, no tan en la antigüedad, porque les dije que hemos pasado por diferentes tipos de educación y entonces en algún momento pues ni siquiera se les integraba, ¿no? Se les excluía a las personas con discapacidad o con características diferentes. Después se les trató de integrar, de curar, de integrar, porque pensaban que pues era un daño que tenían y entonces trataban de ser curados o de ser adaptados. Y justamente el video que les coloqué de los cuadraditos tiene que ver con esta parte de curar a la otra persona o convertirlo en lo que yo deseo que se convierta, no respetando lo que él o ella es. Entonces, esta frase, por eso me gustó, porque justamente pues no se trata de que seamos iguales, no es que tengamos derecho a cosas iguales o no necesariamente que tengamos derecho a ser todos iguales, sino más bien que tengamos el derecho a ser diferentes y que todos tengamos este derecho a ser diferentes y que con todas estas diferencias que tenemos de contexto, diferencia socioeconómica, diferencia lingüística, diferencia de habilidades cognitivas, emocionales, motoras, podamos tener el acceso a todo lo que pues nos pertenece por el simple hecho de ser seres humanos. Y bueno, vamos a empezar entonces con que el aula es un reflejo de la diversidad humana. Y esto yo no tengo que contárselos, esto solamente lo estamos trayendo a colación o a la sesión de hoy para partir de este hecho, del hecho de que en el aula hay una diversidad humana, que en las aulas, en cada una de nuestras aulas, cuando nosotros llegamos a las aulas y vemos a nuestros pequeños que nos observan de diferentes edades, de preescolar, de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad, de posgrado, cada personita que nos ve, ustedes también, es una diversidad. Esta diversidad habla de historias, formas de pensar, maneras de aprender y cómo sentir el mundo. Piensen en una persona, un alumno con depresión, por ejemplo. En un alumno con depresión, ¿cómo está sintiendo él el mundo? ¿Cómo está sintiendo ir a la escuela? ¿Cómo está sintiendo que yo lo pase al frente? ¿Cómo está sintiendo que yo le pregunte una operación o que yo le pida que haga alguna actividad? Lo mismo pasa con una persona con discapacidad motora o lo mismo pasa con una persona con rezago social o rezago a lo mejor en cuanto a la localidad, personitas que vienen de espacios muy, muy lejanos y también están viviendo, están pensando, están sintiendo de manera diferente y con todo ello también el aprendizaje es un aprendizaje distinto. Y es un aprendizaje distinto, obviamente, porque, déjenme ver si estoy grabando, así ya. Es un aprendizaje distinto justamente porque obviamente los procesos son diferentes, la manera o simplemente niveles de atención, niveles de memoria o capacidades de memoria, los estilos de aprendizaje. A lo mejor yo fui a una escuela donde se trabajaba mucho el estilo de aprendizaje auditivo y entonces aprendí o me habitué o me desarrollé desde la infancia con un aprendizaje más auditivo. Fíjense, no sé si ustedes se acuerden, hace unos años se puso muy de moda la educación Montessori aquí en México. No sé si a ustedes lo recuerden. Si ustedes lo recuerdan, pónganme por ahí experiencias que hayan tenido de educación Montessori, porque pasó un fenómeno bien divertido. Digo divertido cuando lo pensamos a la distancia, ¿no? Porque en ese momento fue un caos. Pero cuando lo pensamos a la distancia, decimos, oye, ¿cómo se puede generar un caos en el sistema? Porque no sé si ustedes recuerden o si les tocó, que llegó la educación Montessori muy fuerte a México.
y entonces se abren diferentes preescolares, sobre todo preescolares y primarias Montessori. Y entonces empezamos a tener niños o papás de niños que decidieron meter a sus hijos a una educación Montessori. Y los principios de la educación Montessori, pues es un aprendizaje a través de la exploración, a través de la exploración, a través de la acción, a través del interés de quien está aprendiendo. Y el aprendizaje Montessori entonces se da a la velocidad de quien aprende, bajo el interés de quien aprende. Y entonces, pues obviamente teníamos estos chiquitos de primaria o preescolar que cursan preescolar en educación Montessori y después de ahí se van a una primaria que continúa con el ritmo de educación Montessori y eran chiquitos que cuestionaban mucho, maravillosos, que desarrollaban habilidades que no desarrollamos en la educación bancaria o en la educación ortodoxa. Sin embargo, cuando llegaban a la secundaria, se encontraban con el problema de que no había secundarias Montessori y entonces no había la posibilidad de darles, o no había tantas, digo, sí había a lo mejor alguna que otra, pero no había tantas. Y entonces nos encontrábamos con la imposibilidad de seguirles ofreciendo la educación de esta manera. Y como eran chicos que no estaban acostumbrados a estar sentados 8 horas en la escuela o 6 horas en la escuela, o las horas que tengan que estar sentados en la secundaria para tomar las materias que tienen que tomar. Y entonces, pues teníamos chicos que eran disruptivos, chicos que rompían el orden, chicos que no sabían seguir instrucciones, chicos que no podían estar haciendo las actividades en el orden y la manera en la que las pedía el docente. Y entonces eran chicos que chocaban mucho con el sistema. Y no es que estuvieran mal, sino que sus procesos de aprendizaje cambiaron. Porque acuérdense que nuestro cerebro es una estructura que se modela y se moldea. Y entonces si a mi cerebro yo le enseño estrategias para aprender de una manera, pues va a ser la manera predilecta en la que él aprenda. Y cuando se las cambie, claro que lo va a aprender. Muchas gracias, amor. Pero va a tardar más tiempo, le va a costar más trabajo y no va a ser tan fácil como quien ya trae la secuencia de cómo se hacen las cosas. Entramos en una disonancia cognitiva, una disonancia entre nuestros pensamientos. Y justamente el estudiante, y no podemos dejar de pensar o dejar de ver que los estudiantes son personitas que tienen necesidades, que tienen talentos, que tienen sueños, que tienen retos y que estos talentos, estos sueños y estos retos no son iguales a los de los demás. Adelante, maestra Charit. Profesora Charit, ¿quiere comentarnos algo? Ok, creo que no. Creo que tenía solamente su micrófono abierto. Bueno, pues entonces tendremos que pensar a estos jóvenes o a estas aulas. Para poder trabajar educación inclusiva, tendremos que pensar en estas aulas justamente como estas personitas con estas diferencias. ¿Con diferencias en qué? Con diferencias en muchos sentidos. ¿Cuál es la actitud docente? ¿Se acuerdan? Esta diapositiva la jalé de la presentación anterior, porque quería que partiéramos de un elemento que ya vimos la sesión anterior y que tuviéramos claro que las actitudes del docente frente a la diversidad, ¿cuáles tendrían que ser para generar un aula inclusiva? Para poder crear espacios o aulas inclusivas, tenemos que tener actitudes docentes específicas para poder pasar a esta inclusividad en las aulas. La primera de ellas, estábamos diciendo que estas actitudes docentes tenían 3 dimensiones y solamente les voy a hablar de esta diapositiva para recordarles un poquito de la sesión pasada. Estábamos diciendo que las actitudes docentes, que los docentes frente a la diversidad se manejaban en 3 dimensiones diferentes. Uno, decíamos que era una dimensión cognitiva.
Es decir, lo que yo pienso, qué ideas tengo de la diversidad, cuáles son mis juicios sobre las personas diferentes, cómo es que yo pienso, concibo y hago mi proceso mental de la diversidad. Si puede, no puede, tengo que ajustar, es más trabajo, ni lo va a lograr. ¿Qué pienso yo cuando veo a alguien con discapacidad o con necesidades específicas de aprendizaje o con alguna barrera del aprendizaje o con alguna, no alguna barrera, con alguna condición que puede desarrollar o que puede fomentar a que se genere alguna barrera del aprendizaje? ¿Qué pienso yo cuando veo a estos chicos? Incluso, ¿qué pienso cuando veo a alguien con una sobredotación? Una persona que tiene una capacidad más elevada de lo que tenemos la mayoría de nosotros. ¿Qué pienso cuando veo a alguien con neurodiversidad? Con un desarrollo cognitivo deficiente o con un desarrollo cognitivo diferente. Por ejemplo, un autismo, por ejemplo, un déficit de atención o ya sea con o sin hiperactividad. Entonces, aquí voy a tener una serie de pensamientos. ¿Cuáles tienen que ser los pensamientos de un docente que quiere generar un aula inclusiva? Eso es lo que ustedes tienen que ir pensando, ¿eh? Porque ahorita vamos a tener actividad y entonces vamos a ir virtiendo algunos de los elementos que estamos pensando o que estamos dejando sueltos para que los discutamos. Luego, tenemos una dimensión afectiva, es decir, ¿qué me genera de emoción la diversidad? ¿Me da miedo? ¿Me da empatía? ¿Me da rechazo? ¿Me da apertura? Si te da miedo, es muy normal. ¿Por qué es muy normal que me dé miedo? Porque me da miedo lo que no conozco. Y entonces, si yo no sé cómo hablarle, simplemente piensen en el conflicto que nos metimos hace un tiempo, porque nos decían, ya no les digas personas especiales porque no son especiales. Ya no les digas personas con discapacidad, porque hiere sus susceptibilidades. Ya no les digas, y nos metimos en un relajo, porque decíamos, bueno, ¿y cómo les decimos, no? O cómo les nombramos. O sea, piensa que esto, qué emoción me genera. Me da miedo hasta equivocarme, ¿no? Me da miedo hasta hablarle de una manera distinta, hablarle de una manera no propia. Entonces, ¿qué emociones me genera o confusión? A lo mejor es una emoción también, no es una emoción, que sería como una emoción secundaria, una confusión, me genera una idea de confusión, incluso. También esto me va a hablar lo que me va a llevar a desarrollar o a pensar es cuál es el nivel de sensibilidad que yo voy a presentar ante las diferencias. Y por último, acuérdense que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos, tiene que ver con pensamiento, con emoción y nos lleva a una conducta. Y por último, ¿cuál es la conducta? Después de un pensamiento, yo no puedo tener un pensamiento de esta persona me va a generar más trabajo en el aula, una, una, este, una emoción de enojo, de rechazo, porque tengo que hacer una adecuación a mi currículum o tengo que hacer un desarrollo universal del aprendizaje y entonces tengo que trabajar con estrategias diferenciadas y, y yo no puedo tener esta idea de es más trabajo, esta emoción de, ay, no puede ser, me enoja que tenga yo una persona o dos o tres o cinco en mi aula así, y además que yo diga, y mi conducta es de aceptación, y mi conducta es de, vamos a trabajar, vamos a hacerlo genial, vamos a lograr objetivos. No, no cuadra, ¿te das cuenta? Hay una disonancia entre pensamiento o entre la dimensión cognitiva, la afectiva y la conductual. Regularmente nuestra conducta se apega a las dos anteriores. Nuestra dimensión conductual regularmente se apega a mi pensamiento y a mi emoción. Entonces, esta dimensión conductual me va a llevar a establecer prácticas pedagógicas concretas, cómo interactúo con mis estudiantes y cuál es mi disposición para adaptar
estas enseñanzas. Fíjate que, no sé si te comenté la clase pasada o la sesión pasada, que en algunas de las prácticas que estuve haciendo con las chicas de preescolar, en una escuelita a las que ellas asistieron a hacer una práctica, vimos a una maestra que tenía un chiquito que parecía que tenía un desarrollo cognitivo más bajito que el desarrollo cognitivo que tendrían que tener a esa edad los niños. Y sabes que era preescolar, ¿eh? Preescolar tercero. Y sabes que en algún momento la maestra nos dijo, es que este niño no entiende bien las instrucciones. Y entonces mi alumna, con mucha inocencia, le preguntó, ¿y usted qué hace, maestra? Porque en el aula, en las clases, hablamos de la diversidad y de cómo trabajar la diversidad. Y entonces mi alumna le pregunta, oye, maestra, ¿y tú qué haces? Y la maestra le dice, ah, no, nada. Lo dejo que esté en su mesa, solito, para que nadie lo moleste. O sea, no hace nada, no trabaja nada. Entonces, ¿qué pensamiento tiene esta maestra sobre la diversidad? ¿Qué emoción le genera a este alumno con una diferencia en cuanto al proceso cognitivo que tiene sobre el aprendizaje y cuál es la conducta? Con la conducta podríamos pensar qué es lo que ella piensa, o podríamos deducir qué es lo que ella piensa, y también podríamos deducir qué es lo que ella está sintiendo como emoción. ¿Vale? Entonces, estas diapositivas se las coloqué solamente para que pensemos un poquito de qué habilidades son las que tenemos que desarrollar como docentes para promover escenarios o aulas inclusivas. Y entonces vamos a estaba tratando de hacer chiquita mi barra, pero no puedo. Ok, y entonces vamos a cuestionarnos, ¿por qué yo querría promover un aula inclusiva? ¿Por qué tendría yo que hacer este esfuerzo? ¿Por qué tendría yo que hacer esta serie de actividades o esta serie de adecuaciones para promover un aula inclusiva? Vamos a ver cuáles son los beneficios que tengo si tengo un aula inclusiva. Y bueno, vamos a empezar con que vamos a empezar porque fomentamos el desarrollo de habilidades sociales. Si nosotros tenemos un aula inclusiva, vamos a hacer que nuestros alumnos, independientemente de la edad, si son de preescolar, si son de primaria, si son de secundaria o de la escolaridad que sean, vamos a fomentar el desarrollo de habilidades sociales porque en la sociedad las personas con diferencias, las personas con discapacidades, las personas con rezago, las personas con sobredotación, no están separadas. No es que ellas tengan una banqueta y todos los demás otra banqueta. No es que ellos tengan un escenario y todos los demás otro escenario. En la sociedad, y este es uno de los temas o de las justificantes de por qué se empieza a trabajar o a promover la educación inclusiva. ¿Por qué se deja de trabajar con las escuelas de educación especial que trabajaban solamente con estudiantes de discapacidad? Entonces, ¿por qué se empieza a hacer esto? Pues justamente para que las personitas, los niños, aprendan a trabajar con la diversidad, que desde el aula se aprenda a trabajar en diversidad, que se aprenda a trabajar en equipo, que se aprenda a respetar los diferentes puntos de vista de cada una de las personas que integran un escenario y además también a resolver conflictos, porque la diferencia pues nos genera conflictos, obviamente. Tú y yo no pensamos igual y entonces esto nos va a llevar a desarrollar un conflicto. Tú y yo no avanzamos igual y esto nos va a llevar o nos puede llevar a desarrollar un conflicto. Tú y yo vemos el aprendizaje, la educación o cualquier actividad de manera diferente y esto nos puede desarrollar un conflicto. Ahora, estos conflictos, obviamente, se tienen que resolver. ¿Cómo los resolvemos?
si enseñamos a nuestros alumnos sobre el derecho de todas las personas a pensar distinto, a tener emociones diferentes, a aprender de manera distinta, entonces ellos estarán listos para entender que las diferentes maneras de pensar, de actuar o de resolver cualquier situación son válidas, son tan válidas como la mía. También algo que hace la educación inclusiva es promover un ambiente positivo. Y cuando hablamos de un ambiente positivo, no hablamos de esta idea absurda de la felicidad completa, plena y del no conflicto. Un ambiente positivo a lo que nos lleva o a lo que refiere es a el desarrollo de la solidaridad, de la comunidad, del apoyo, de ayudar al que es más lento, en lugar de burlarme. Se reduce justamente el acoso escolar, porque el joven, el niño va viendo desde el principio que yo respeto la diferencia de los diferentes actores que están en mi aula. Acuérdate de algo bien importante. Acuérdate que uno de los mayores aprendizajes que tienen los alumnos es este del que nos hablaba Bandura, del aprendizaje social, del aprendizaje por imitación, del aprendizaje de modelado. ¿Quién es el modelo para el alumno? Su docente, sus padres en algún momento, pero en algún otro momento su docente y sus pares en algún momento, pero también el docente. Entonces, si el alumno ve que tú promueves un aula inclusiva, seguramente en esta idea de modelo, él también lo haga. ¿Qué genera? ¿Qué más genera una aula inclusiva? Genera una mayor creatividad. La diversidad va a enriquecer las actividades al incorporar ideas y perspectivas variadas, porque imagínate que todos pensamos de la misma manera y entonces vamos a decir, a ver, vamos a dibujar una rosa. Y entonces como todos pensamos de la misma manera, todos vamos a hacer la rosa de la misma manera. La vamos a dibujar exactamente igual, de color rojo, con el palito de color verde, con las hojitas de una manera, todas las rosas cerraditas a lo mejor, o todas las rosas abiertas, pero todas las rosas iguales. Y no, si yo les digo a ustedes ahorita, vamos a dibujar una rosa, habrá quien diga, yo la voy a dibujar cerrada, yo la voy a dibujar abierta, yo la voy a dibujar de color verde porque es el que más me gusta. Para mí va a ser una rosa de color naranja, o alguno va a dibujar un rosal, o alguno va a dibujar un ramo. Entonces, esto nos lleva a pensar o a desarrollar la creatividad cuando permitimos que las personas que piensan diferente o que estructuran diferente se integren. Fíjense que hablando de creatividad, no sé si les platiqué la clase pasada, creo que no, pero si no ya se lo repito. Me tocó hacer, me tocó revisar una prueba de persona bajo la lluvia que le aplicaron en una escuela a un niño con autismo. Y yo te preguntaría, ¿algunos de ustedes le han aplicado persona bajo la lluvia? Es justamente el test. El test lo que hace es medir las estrategias de afrontamiento que tenemos cada uno de nosotros frente a la adversidad. ¿Cómo enfrentamos la adversidad y con qué herramientas la enfrentamos? Eso es lo que mide figura bajo la lluvia. A ver, ahí les va, ya ven una respuesta en el chat, pero quiero que me digan, ¿qué creen este niño con autismo? ¿Cómo creen que se dibujó? La indicación era dibújate o dibuja una persona de tu sexo en un escenario de lluvia o bajo la lluvia. Esa es la indicación que se da. Ahora díganme qué creen que dibujó el niño con autismo. A ver, leo sus respuestas.
porque a mí me pareció súper genial su imagen. Cuando yo la vi, dije, wow, me emocionó mucho. Y me emocionó por este pensamiento que tienen las personas con neurodiversidad, porque justamente el término neurodiversidad habla de una diferencia en los procesos neurológicos, en los procesos de procesamiento de información. Ellos y nosotros, cuando nosotros decimos nosotros somos neurotípicos, quiere decir que nuestro funcionamiento neuronal es más o menos similar al de todos nosotros. Pero cuando decimos que tenemos personitas neurodivergentes y el autismo es una neurodiversidad, cuando decimos que tenemos una personita neurodivergente, lo que estamos diciendo es el funcionamiento neurológico de la persona, el cómo resuelve, el cómo interpreta es diferente. Entonces, ¿qué creen ustedes que dibujó este chico? ¿Quién me dice? A ver, pónganme aquí en el chat o ábranme su micrófono y díganme. Qué creen que, cómo creen que dibujó? Un charco y una persona sobre él, ok, eso es lo que nos dice por aquí Hipólito. Dice que él cree que dibujó un charco y una persona sobre él. No, ¿qué crees, Hipólito? Que ese es un dibujo muy neurotípico. Ese es un dibujo que dibujan una persona neurotípica. Es muy común que se dibuje esto. Y habla de conflictos. Cuando dibujamos una persona y un charco abajo, habla de muchos de conflictos. Un jardín, no, Eli, no dibujó un jardín. Sí dibujó una persona bajo la lluvia, se dibujó él bajo la lluvia, pero aquí algo importante de este test es ver cómo se protege de la lluvia, cómo nos protegemos de la lluvia. ¿Cómo creen? ¿Cómo te protegerías tú de la lluvia? Y me van a decir ustedes, por aquí me pone Sara, una familia, ¿no? Él bajo la lluvia con un paraguas. Eso, Samantha, es típico. Eso es una respuesta muy típica. O lo esperado es que te dibujes tú con un paraguas agarrándolo. Una casa, no. Muchas Bajo una, figuras. no, Marlene, muchas figuras, no, tampoco bajo un árbol. ¿Se dan cuenta cuántas opciones tenemos para hacer una figura bajo la lluvia? ¿Qué creen que hizo él? Me pareció maravilloso. Él se dibujó, hagan de cuenta que cuando vemos este test, lo que analizamos es justamente eso que ustedes dicen. Está bajo un techo, está con un periodo. Hay quien se dibuja con un portafolio, que tiene su portafolio en la cabeza tapándose con un portafolio, con una gorra, con un paraguas, es lo más esperado. Y todo esto se analiza, porque todo esto son las defensas que tenemos ante las situaciones adversas que nos suceden. ¿Alguien me quiere comentar algo en el chat? Por ahí escuché una vocecilla. ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno, pues, ¿qué creen? Que lo esperado es que pongamos un elemento que nos proteja de la lluvia y que puede ser cualquiera de los que veamos, bueno, cualquiera de los que ustedes me comentaron, el paraguas, el techo, la casa, el árbol, todo esto que ustedes me comentaron es muy común que se dibuje. Pero ¿qué creen que dibujó él? Y ahí va la respuesta. Aquí me pusieron otras respuestas. A ver. Bajo un árbol, lloviendo y disfrutando. Él se cubrió a sí mismo, tomando una flor, cielo rojo y personas rojas. Vean cómo las respuestas, todas las respuestas, no les han hecho test, lo que me dicen ustedes, pero ¿qué creen que todas las respuestas se analizan? Todas las que ustedes me están dando las están dando por algo, pero esta sesión no es para analizarlos a ustedes, esta sesión es para ver cómo tenemos una mayor creatividad cuando tenemos esta neurodiversidad o esta diferencia en nuestras aulas y permitimos que hable. Cuando este niño, lo que me dibujó, con impermeable y botas de hule, eso es bien común, Evelyn, eso de dibujar impermeable y botas de hule es parte de lo esperado. Y y si hubiera puesto a una persona, por ahí que me puso a alguien muy tranquilo en la lluvia, ¿qué creen que eso me hablaría de una patología más que de una neurodivergencia?
una psicopatología. Pero el niño, ¿saben cómo dibujó su defensa? Con una hoja de árbol. Entonces, el niño se dibujó a sí mismo en la lluvia, con charcos, con todo, pero agarrando una hojita de árbol y esa hoja de árbol es la que lo cubre. Mi hijo, la casa donde mi hijo vive, tiene unas hojas enormes. No sé si han visto la hoja elegante, son hojotas enormes, enormes. Y entonces, en cuanto yo vi el dibujo de este niño, lo primero que pensé fue, sí, él tomó una hoja de esta planta que tiene mi hijo en su casa y se la puso para que no la lluvia. Esas son sus defensas. ¿Se dan cuenta cómo cuando tenemos diferencia en nuestra aula se presenta una mayor creatividad? Tenemos la posibilidad de tener más creatividad. Muy bien, Sara. Y las hojas son muy grandes, ¿no, Sara? De repente de la hoja elegante, cuando crecen enormes o cuando le das la oportunidad de crecer mucho, crecen grandotas. Y entonces, él se dibuja con su hoja. Y me parece maravilloso, porque entonces yo nunca hubiera pensado, yo, Rocío, nunca hubiera pensado que una hoja me puede defender de la lluvia o me puede evitar la lluvia, mojarme. Pero el niño sí, porque él lo piensa desde una diferencia. Él lo piensa desde su funcionamiento diferente al mío. Su proceso y sus respuestas son diferentes a las mías. Y ahí es donde estamos teniendo la riqueza del aula inclusiva, que exista una mayor creatividad. El rendimiento académico, las estrategias inclusivas, cuando nosotros hacemos adecuaciones a nuestro currículum, cuando nosotros planteamos maneras diferentes de trabajar y de abordar algo, ¿qué crees que pasa? Que no, ok, muy bien. Por ahí dicen, yo no la agarraría. Ok, ¿qué creen? Que cuando nosotros establecemos pautas de trabajo académico o ese rendimiento académico, perdóname, estas pautas diferenciadas o estas estrategias diferenciadas, hay quienes aprenden mejor. Y ni siquiera lo sabíamos. Yo ni siquiera sabía que a lo mejor aprendo mejor con imágenes, pero como se las pusieron al chico que no puede, que no puede, a lo mejor al chico que no puede ver y el libro nos lo está leyendo en un audiolibro, entonces, ¿qué crees? Que a lo mejor lo estoy aprendiendo mejor. Y no me había dado cuenta de eso. Y esto lo aprendí, lo vi, me percaté de ello hasta que se estableció esta nueva estrategia de trabajo, el docente. Entonces, para eso también establecemos escenarios inclusivos o aulas inclusivas. ¿Por qué? Y por último, porque nos prepara para la vida. Nos prepara para la vida porque obviamente yo te decía hace un momento, las personas no estamos separadas. No es que en una parte del mundo habitemos las personas que tenemos toda esta aprendizaje igual, que tenemos todas las condiciones iguales, y en otro viven todas las personas distintas, no. Vivimos todos juntos y entonces tendremos que adaptarnos a vivir con esta diversidad, con esta diferencia entre contextos, entre culturas, entre pensamientos, entre ideologías, entre todo lo que existe en nuestro escenario. Y bueno, entonces vayamos pensando que una aula inclusiva, si nosotros pensamos en desarrollar en nuestro escenario educativo una aula inclusiva, entonces pensemos que el objetivo principal de un aula inclusiva es garantizar la participación y el aprendizaje equitativo de todos los estudiantes, respetando esta diversidad. Si tú quieres crear un aula inclusiva, entonces tendrás que garantizar que esto suceda, que todos los estudiantes que tienes en tu aula puedan participar y puedan aprender. Cada uno lo que tiene que aprender, cada uno a su ritmo, cada uno con su velocidad. Fíjate que ahorita nosotros pues no tenemos, cuando trabajamos en la virtualidad,
nos perdemos un poquito la posibilidad de hacer ejercicios o no podemos hacer tantos ejercicios. Me gusta mucho de repente hacerles un ejercicio a mis alumnos cuando les hablo de esta diversidad o de estas adecuaciones que tendremos que hacer a nuestro currículum, y me gusta mucho hacer un ejercicio con ellos sobre algo. Por ejemplo, les agarro un aro de estos de hula hulas, y les doy una pelota. Y entonces a todo el grupo les doy una pelota a cada uno. Y los formo en una fila india hacia lo largo, y yo me coloco en una parte del patio, agarro el aro, lo pongo aquí y les digo, ok, quien de ustedes lo inserte, quien inserte la pelota, que la pelota pase por el orificio del aro, va a tener un punto extra. Y entonces me paro en una parte X del patio, y ellos están así en fila. Y les digo, pero tienen algunos limitantes. Los limitantes es, no se pueden mover de su lugar. Desde su lugar tendrán que aventarme el balón para que entre al aro. Y entonces los pongo. Y obviamente son bien poquitos los que lo logran. Uno o dos a la mejor. Y entonces hay quien queda enfrente del aro y hay quien queda muy alejado del aro. Y entonces les digo, ok, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo lograron? ¿O cuántos lo lograron? Y ya me levantan la mano. Y les pregunto, ¿por qué no lo lograron? Y me empiezan a decir, porque no estábamos en la misma posición, porque Juanito estaba bien cerquita, porque yo estoy hasta la esquina, porque quedó sesgado, porque no alcanzó a atinarle al aro. Y me empiezan a decir mil cosas, porque el aire me empuja a la pelota, porque el sol me da de frente, me empiezan a decir mil cosas. Ok, y entonces lo que hago es que les pregunto, ¿qué hago yo, Rocío, para que ustedes puedan ensartar el aro? Y entonces ya ellos me dicen, ah, ¿sabes qué? Muévete para acá. O necesitamos ponernos todos en el mismo punto, que cada quien, que todos estemos que hagamos una fila india, pero que, no, que todos tengamos la oportunidad de aventar desde el mismo lugar. Y luego que gires el aro, y luego que te voltees, y luego que lo pongas más cerca. Y empezamos a hacer ejercicios sobre cómo podríamos atinar el aro. Y entonces me dicen, más cerca, Rocío, y me pongo más cerca, y luego no lo atinan. Me dicen, no, es que tiene que estar de esta manera, es que tiene, y entonces empezamos a mover la actividad hasta que en algún punto todos la logran, todos insertan o ensartan su pelota en el aro. Y justamente esta actividad se la realizo cuando hablamos de inclusión, y entonces les pregunto, y la reflexión que tienen que entregarme ellos es, ¿qué adecuaciones tengo que hacer o qué elementos o qué adecuaciones y qué elementos tengo que tomar en cuenta de mi escenario para establecer una estrategia? ¿Qué tengo que conocer de mis alumnos? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que tomar en consideración? ¿Y qué adecuaciones tengo que hacer para poder establecer una estrategia que funcione para todos? Porque el objetivo es que todos inserten la pelota, así como el objetivo es que todos aprendan a sumar, o aprendan de matemáticas, o aprendan de historia, o aprendan de geografía. ¿Cuáles son las adecuaciones que yo tengo que hacer? Porque hay quien es muy hábil y hay quien no es hábil. Y entonces, esta parte es, primero que nada, tendremos que garantizar que todos los alumnos tengan esta posibilidad de aprender, que todos los alumnos tengan estas posibilidades. Sí, Sara, muchas gracias. Dice Sara, intereses, necesidades, capacidades. Sí, tendremos que pensar en todo eso de nuestros alumnos, de nuestra aula. Luego tendremos que tener, una vez que ya pensamos en esto, Sara, y los demás también, una vez que ya tenemos el objetivo de lo que queremos lograr, ahora sí, ¿cuál es la flexibilidad o cuál es la adaptación que tengo que hacer para las necesidades específicas de mi estudiante? ¿Cómo le hago? ¿Qué modificaciones hago? Y es lo que le digo a mis alumnos, por ejemplo. Ustedes me dicen, mueve el aro, gírate, quítate, ponte de acá, acércate más, hazte más lejos, que no haya aire, que esté en un lugar cerrado. Y entonces estas adaptaciones son las que tendremos que hacer para que se logre el objetivo.
empleando metodologías activas. Y cuando digo metodologías activas, no me refiero solo a jugar, me refiero a que el trabajo sea colaborativo, que tomemos lo mejor de cada alumno para que hagamos equipos sinérgicos, equipos de trabajo, y también la personalización del aprendizaje. O sea, que hagamos equipo, pero que no veamos a todos como una célula, sino que hagamos equipos, pero tengamos claro que cada uno de ellos es individual y que tiene posibilidades diferentes, y que su evaluación será personalizada, porque el aprendizaje que cada uno de ellos tiene de la experiencia es diferente. Cuando yo les hago esta actividad a mis alumnos y me entregan sus retroalimentaciones, hay quien aprende y me dice: Rocío, hay que cambiar el contexto, hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar, hay que ver qué puede el niño, qué no puede. Y hay quien me dice, hay que cambiar todo esto. Había quien me dijo en algún momento, en alguna estrategia de este tipo: Rocío, es que no se puede con pelotas, tiene que ser con balones, que pesen más. Y lo que yo les dije es: no hay balones. No hay balones porque la idea es que las pelotas son los estudiantes. Si tú me dices un balón que es el ideal, pues no, ideales no hay. Hay lo que hay. El chico que llega con estas deficiencias. Con esto tenemos que trabajar. Entonces, justamente habrá que personalizar la evaluación también en cuanto a la adquisición del aprendizaje. Y entonces tendremos que hacer una valoración de criterio con el alumno, no de norma. Cuando nosotros hacemos valoraciones o calificamos o evaluamos, podemos hacer dos tipos de evaluación: una evaluación de norma, que es cómo está Rocío en relación con todos los demás integrantes, y una de criterio: cómo está Rocío en relación con Rocío de hace un mes, qué tanto ha avanzado Rocío. ¿Sale? Entonces, estas metodologías activas promueven que avancemos en cuanto a la norma, pero también que avancemos en cuanto al criterio. En cuanto a la norma será cómo estamos integrando este trabajo dentro de la norma, de lo que debemos de cumplir, los objetivos de egresión de la personita que está en primero, segundo, tercero, y también el objetivo de criterio o el desarrollo de criterio o la evaluación de criterio, cómo él ha evolucionado en este lapso de tiempo. Luego, después de eso, también el uso de recursos. El uso de recursos que serán el uso de herramientas adaptadas, tecnologías asistivas, materiales accesibles, materiales para para personitas con necesidades especiales. Y fíjate que en esta parte de materiales, hay materiales bien bonitos que hacemos. Hacemos de repente unos tableros sensitivos para manejo de la ansiedad o para manejo del estrés. Hacemos unos cuadernillos, también hay cuadernillos para personas con lenguaje limitado, cuadernillos para poder comunicarnos y poder establecer algunas pues comunicaciones más en concreto con personas que no pueden hablar por alguna deficiencia o por alguna situación de auditiva o alguna situación del bucofaringio, ¿no? Que no pueden emitir palabras, o incluso puede ser por una falla en el área de Broca, que puede ser neurológica. Entonces, el uso de estos recursos, y la participación, fomentando la integración social y académica, y valorando o llevando a que se valoren las diferencias de todos los miembros que estamos dentro de este escenario. Para crear un entorno equitativo, también algo que tenemos que tener muy claro es que desarrollamos a través de esta aula, inclusiva, un enfoque común en el cual creamos un entorno equitativo donde todos los estudiantes puedan tener un desarrollo pleno de sus habilidades y cualidades. Después de aquí, entonces, tendremos que pensar que un ambiente inclusivo o un escenario inclusivo se va a basar entonces en principios
como el respeto, la equidad y la colaboración. El respeto a la diferencia, la equidad, porque no todos tenemos las mismas accesibilidades o las mismas posibilidades de realizar todas las cosas, y habrá quien requiera más apoyo y habrá quien requiera menos apoyo. Y esto es la equidad, darle a cada quien lo que requiere para lograr estar en este piso parejo todos. Y la colaboración, es decir, el trabajo entre pares, el trabajo entre docentes y alumnos, el trabajo con quien ya entendió más y entonces está como monitor de los que aún no han alcanzado el desarrollo pleno. Y tendremos para ello entonces que adoptar una mentalidad flexible y estar dispuestos a adaptar estos métodos que nosotros tenemos o que empleamos para nuestras clases para las necesidades de todos los estudiantes. No se vale que digamos, es que la mayoría va conmigo. Se quedan 2 o 3 o 4 o se quedarán los que se tengan que quedar, pero la mayoría me sigue. No, la idea de un aula inclusiva no es que la mayoría te sigan, es que todos te sigan, cada uno a su ritmo, pero que todos te sigan. Un aula inclusiva entonces debe garantizar esto, que todos los estudiantes se sientan partícipes de un proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos tener esta aula inclusiva? Pues a través de diferentes actividades. Pueden ser dinámicas grupales, por ejemplo, alguna actividad de debate, empezando con temas muy sencillos, con temas de interés, con temas que a ellos les gusten. Fíjate que hay una técnica para las personitas que no quieren hablar. Cuando nosotros detectamos que en nuestra aula hacemos una técnica de debate y tú me dices, Rocío, es que mis alumnos ni siquiera quieren hablar. O sea, les da tanta vergüenza o están tan absortos o no sé, que ni siquiera quieren hablar en un debate. ¿Sabes cómo podemos hacerlo con tarjetas? Con tarjetas, y lo podemos hacer en equipo, podemos hacer debates en equipo. Y entonces, haz de cuenta que hacemos el debate y las respuestas que ellos tendrían que darnos están en tarjetas, pero tenemos, por ejemplo, lanzo la pregunta o lanzo el tema y digo, ok, a ver, el debate de hoy va a ser sobre el derecho de las mujeres a abortar, el derecho que tienen las mujeres a abortar. Y entonces ellos no quieren participar porque nadie habla, ¿no? Y entonces lo que puedo hacer, si yo ya detecté que quiero hacer debates, pero mi grupo no habla, entonces lo que puedo hacer es darles tarjetas y dividir el grupo en 4 equipos, por ejemplo, o X cantidad de equipos. Y darles tarjetas específicas con respuestas o con ideas diferentes a cada equipo, a todos. Y entonces lo que hago es, ok, y empiezo a lanzar las preguntas. ¿Qué opinan de que las mujeres tienen derecho a decidir sobre el aborto? Y entonces lo que ellos tienen que hacer es ponerse de acuerdo en el equipo y levantar una tarjeta y decirme, en la tarjeta dice, las mujeres, por ejemplo, las mujeres tienen la libertad de decidir sobre su cuerpo y esto les da pleno derecho al aborto. Otra tarjeta dice, no se tiene derecho pleno al aborto porque se está decidiendo sobre la vida de otro ser humano. Y otra tarjeta dice a la mejor, el aborto solamente se podrá autorizar o el aborto solamente está permitido cuando existe una situación de riesgo para la madre y el producto. Y les pongo esas 3 opciones en las tarjetas. Y entonces el pequeño grupo tiene que decidir cuál es su tarjeta que me enseña. Esa puede ser una técnica, por ejemplo, para debate cuando los grupos no quieren hablar. ¿Y qué crees? Que cuando se empieza a acalorar la discusión, los grupos terminan hablando. Entonces, podemos hacer esta dinámica. Podemos hacer juegos de roles donde cada uno de ellos tenga un rol específico y tengan que lograr algo en particular. Proyectos colaborativos donde cada uno va a colocar o va a formar la parte del proyecto para la que tiene mayor habilidad.
A lo mejor tengo un chavito que es genial en redes sociales o es maravilloso en la informática y él se encarga de subir toda la información a una página web y hacerla bien padre, ponerle imágenes y él no investigó nada del tema. Pero como todos le dijeron que lo subiera a la web, entonces el trabajo de él es subir todo a la web, porque a lo mejor no lee, porque a lo mejor no, pero tiene otras habilidades. Promueve la interacción y la inclusión y lo que ellos saben entonces a través de estas dinámicas es que todos somos valiosos de una manera o de otra diferente. Metodologías participativas, que son técnicas de aprendizaje que se basan en proyectos que están muy de moda ahorita en la escuela mexicana y que son de las que tenemos que trabajar. Estas 4 metodologías que nos mandan por parte de la SEP y nos dicen, hay que trabajar con proyecto comunitario, aprendizaje, servicio. Entonces, todo esto nos lleva a el desarrollo de que ellos tengan que estar haciendo y que conecten al estudiante con el mundo real para que este aprendizaje pues sea más significativo y relevante. Y una última, por ejemplo, pueden ser tareas diversificadas para ofrecer opciones de tareas que le permita a cada estudiante que elija según intereses y habilidades. Tú lanzas los roles. Tú lanzas que quieres un diseñador de página web o un diseñador de redes sociales, que quieres una persona que investigue, que quieres una persona que desarrolle gráficos, que quieres una persona que presente en la clase y cada uno de ellos que elija según sus cualidades qué es lo que más le interesa. O por ejemplo, puedes decir, vamos a hacer la presentación de un tema, pero ustedes pueden decidir si lo presentan en un TikTok, si lo presentan en en un Canvas, si lo presentan en papel bond, si lo presentan frente al grupo, si lo presentan con un video, incluso pueden grabar el video y venir a proyectarlo al aula si es que les da mucha ansiedad que los veamos presentar, o en un reporte, cada uno con lo que se sienta más, más identificado, que lo sienta como una mayor fortaleza o que tenga un mayor interés. Y entonces llegamos a la parte en la que ustedes tienen que discutir entre ustedes. Y entonces vamos a pensar un poquito en esto. ¿Qué estrategias de inclusión tú, maestro, has usado en tu aula? Porque yo estoy segura que has usado muchísimas. Y estoy segura que has usado muchísimas porque regularmente los docentes andamos siempre buscando qué hago, qué hago, qué hago, qué hago para que mis alumnos logren tener este aprendizaje, logren tener este interés, logren estar en lo que estamos trabajando. Y entonces esto nos lleva a establecer estrategias diferentes, esto nos lleva a establecer propuestas de trabajo distintas, así que te voy a pedir, te voy a mandar a sala con tus compañeros y te voy a pedir que en la sala elijan, bueno, no elijan, discutan qué estrategias inclusivas han trabajado en sus aulas y regresen y nos cuenten, nos digan, por ejemplo, 3 estrategias. Cada equipo que regrese nos va a decir 3 estrategias que se han trabajado en aulas para que sean o estrategias inclusivas o de inclusión en el aula y vamos a discutirlas. Dos por cada equipo, para que no sean tantas, 2 por cada equipo y los voy a dividir en equipos de 5 personas. Así que mando 7 equipos, hago 7 equipos para que vayan a sus salas, discutan y regresan. ¿Cuánto tiempo tienen para discutir sus estrategias inclusivas? Las van a discutir todos. Van a tener 15 minutitos para que cada una de las personas que están ahí se cuenten qué han hecho como aula inclusiva o qué han fomentado o qué han realizado para desarrollar esta inclusión. ¿Vale? Entonces, los muevo, los mando a sus salas y tienen 15 minutitos. Son déjenme ver, no tengo por aquí reloj, déjenme checo mi reloj. Son las 8:05, 15 minutitos, 8:20 los regreso y empezamos con la participación de cuáles son este, las, de cuáles son las
actividades que han hecho para fomentar exactamente ejercicios diversificados. ¿Sí? Exactamente. Eso es lo que van a discutir. ¿Cómo lo has hecho, Sara? ¿Cómo has hecho ejercicios diversificados? Ok, los mando a su aula y lo discuten en su aula, ¿vale? Para que se cuenten qué han hecho. Igual y sacamos ideas para llevarme a mi aula. Cuando los mando a trabajar con ustedes, entre ustedes, es justamente porque lo que quiero es que se escuchen qué han hecho ustedes, cómo han resuelto este problema de la diversidad. Ujú. Marlene, Abigail, Rob y Carmen, no las mandé a salas, no se han integrado, no se pudieron integrar o algo así.
Muchas gracias, Marlene. Te mando otra vez, a ver si puedes, y si no te quedas aquí y discutimos tú y yo, ¿te parece? Te mandé a a la sala 3, a ver si te puedes integrar.
Ay, creo que me sacó antes. Creo que la apreté sin querer. ¿Qué Te tal, Rosa agar- Rosa? te agarramos hablando. Creo que sí, ¿verdad? Andabas bien contento ahí, Benja. Es que se me conectó el celular al carro y ya no sabía si me estaban escuchando, no sabía si me escuchaban, Ok, pues ya no supe. ok, está bien, Benja, no te angusties. Aprovecho para saludarla, espero se encuentre muy bien. Aquí andamos. Yo también te vi ahí el otro día en el curso, dije, ese Benja Sí, capacitándose en todo lo que puede. ¿qué cree que sí? Me perdí por ahí el diplomado. Ujú, Creo que fue del doctor Juan Carlos, pero no, ya quiero agarrar lo que esté saliendo ahorita. Me gustaron mucho por eso he participado en la mayoría que tienen, porque me han ujú. gustado mucho, la verdad. Ay, qué Se me bueno, hace Benja. muy padre el trabajo y tener esta forma de nutrir nuestros saberes con demás compañeros está muy Ujú. padre, la verdad. Sí, está muy bonito. A mí me gusta mucho que trabajen en conjunto porque, pues, imagínate cuánta experiencia tienen, ¿no? Simplemente cuando los manda un grupo de 5, cuánta experiencia no hay entre ustedes mismos. Entonces, por eso me gusta mucho hacer esto de mandarlos a que discutan y que regresen después de esa discusión tan nutricia que se avientan. Pero bueno, Sí, de hace 8 días estuvo muy padre también. Estuvo muy sí. padre. Sí, es la parte que más disfruto siempre cuando están ustedes ahí hablando. Ok, vamos a empezar entonces. A ver, en el grupo uno estaba la maestra Adriana, la maestra Gersa, Jesús Alonso y Marlene. ¿Quién del equipo uno o quiénes nos quieren hablar del equipo uno que discutieron? No, maestra Adriana, maestra Gersa, Jesús Alonso y Marlene Quintana. No, ninguno, ningún aporte del equipo uno. Ok, vamos con aportes del equipo 2. En el equipo 2 tengo a Chantal, Cecilia, Elizabeth, María de los Ángeles, Mónica y Nayeli. Del equipo 2, ¿quién nos quiere contar que estuvieron discutiendo? Yo, maestra, buenas noches. Adelante, buena noche. Sí, bueno, estábamos comentando esta parte que somos diferentes niveles y, por ejemplo, mi compañera María de Los Ángeles nos comentaba que ella utilizaba, por ejemplo, poner al pequeño más activo del salón a Ujú, apoyar a los demás compañeros. ujú, Otra más fue expresar las emociones a través de ujú, los dibujos, ya que ahí ujú, podemos comprender cómo se está sintiendo cada estudiante, ya que en ocasiones es complicado el poder entender así, a simple vista, qué es lo que está pasando. ujú, Una más fue un manual, que esta parte ujú, se utiliza en secundaria en la formación de cívica y ética de esta materia. ujú, Otra más también fue expresar cuando existe una molestia de algún estudiante cuando le toman sus objetos sin pedir permiso. Entonces, entender cómo se siente y qué pasaría cuando el otro estudiante también le toman sus cosas sería expresarlo. ujú. Y nada más, maestra. Ok, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Eli. Creo que hiciste una recolección interesante de tu grupo. Por aquí también les cuento que antes de irnos, nos comentaba la maestra Abelina, nos decía, el concepto ha cambiado, antes le llamábamos adaptaciones curriculares, ahora lo denominamos ajustes razonables. Y justamente, gracias, Abe, por la observación. De repente yo uso muchos términos que no son los adecuados o los correctos, ¿eh? Porque les trato de hablar en un lenguaje de repente más usual o más coloquial para que no nos metamos tanto en terminologías, pero es correcto, Abel, lo que nos comentas. Justamente la siguiente sesión, creo que la siguiente sesión que nos toca es hablar del DUA. Y justamente ahí vamos a hablar de los ajustes razonables o
de los programas o de los desarrollos que hacemos y por qué es importante hacer el DUA o por qué es importante establecer un DUA y cómo partimos para hacer un DUA. Hoy vamos a empezar a ver un poquito de diagnóstico y la siguiente sesión, entonces ahora sí nos iremos sobre diagnóstico y luego DUA, que obviamente necesitamos primero un diagnóstico para poder establecer un DUA. Entonces, vamos con la sala 3. La sala 3 tenemos a Denali, Griselda, Hipólito, Marlene. ¿Qué nos cuentan, chicos? Bueno, maestra, voy a participar. Sí. Se comenta por un compañero, el maestro Rubén, que para él la manera como hoy se ha diseñado el plan de estudios y el programa que propone el desarrollo y propuesta de proyectos, así como la Ujú, aplicación con metodologías sociocríticas, dice que trabajado de ese modo ya ayuda a propiciar la inclusión. Y con ujú, todo lo que se propone desde este nuevo plan de estudios que debe propiciar el análisis, la reflexión, el desarrollo del pensamiento crítico, dice que fortalece mucho esta posibilidad de incluir a la diversidad. ujú, También él también comentó que dentro de estos programas, no de esta nueva propuesta, porque ya del DUA se hablaba un poco antes, ujú, pero para él también dice, en el DUA ya nos da otra alternativa para propiciar esa inclusión de la diversidad. Y bueno, ya otro compañero, el maestro Hipólito, la maestra, se me fue el nombre, decía, y por cierto, la maestra de educación física, ella decía que también se ha percatado de que propiciar el trabajo en equipo donde se integren a chicos con diversas capacidades, facilita o apoya la inclusión, el trabajo entre pares, el trabajo a través de un tutor, fortalece incluir a esa diversidad. Y bueno, se comentaron algunas experiencias de trabajo, pero se destaca, por ejemplo, la maestra de educación física, que es muy importante tener activos a los chicos, a toda esa diversidad, propiciar la acción, la actividad, porque el estar estáticos también no fortalece, no ayuda. Y bueno, de ujú. esto es lo que comentamos, el trabajo por proyectos, considerar el DUA, la aplicación de las metodologías sociocríticas, el trabajo en equipo, entre pares y trabajar con tutores. Serían nuestras propuestas. Gracias. Muchas gracias, Gris. Bien interesantes, ¿no? Vean cómo ya, mira, ahí te aplauden tus compañeros, dicen, lo hiciste genial, Gris. Por eso te elegimos, dicen. Ok, bueno, muy bien. Fíjense qué propuestas bien interesantes las que nos ponen los compañeros en la mesa y que nos llevan a decir, oye, tal vez sí tenemos muchas herramientas o suficientes herramientas para establecer una educación inclusiva. Entonces, tal vez lo que nos está fallando es o conocerlas o aplicarlas o desarrollarlas en su totalidad o porque a lo mejor las herramientas ahí están, pero a lo mejor no las hemos tomado o no las hemos tomado tan en cuenta, ¿no? También recordemos que somos seres humanos, no somos perfectos y que todos los cambios nos van a generar una resistencia. ¿Se acuerdan que yo les decía hace un ratito? Cuando nosotros tenemos una conducta va a llevar atrás siempre un pensamiento y una emoción. Entonces, todo lo que a mí me digan, Rocío, ahora tienes que meter sociocrítico, yo pienso, yo ahora tengo que aprender una metodología diferente que yo no manejaba. Ahora tengo que aprender parámetros de manejo diferente que yo no tenía. Y esto me da la emoción de angustia. Y me siento toda así como de, no voy a poder, no lo voy a hacer. ¿Y cuál es la conducta? Mejor no los hago. Mejor no los implemento. Son muy complicados. ¿Qué tal que me equivoco? Mejor no lo hago. Entonces, pensemos también que como seres humanos, pues nos genera miedo, nos genera incertidumbre, nos genera si va así, no va así, cómo era, cómo se hacía, a lo mejor lo estoy haciendo mal. Pero aquellos que ya se aventuraron a hacerlo, como nos decían, a lo mejor el profesor Rubén, nos decía la compañera, que ya se aventó a hacerlo, se da cuenta que le ayuda a fomentar prácticas o aulas inclusivas.
Entonces, habrá que ir pensando un poquito y para eso estamos aquí. Por eso estamos en estos cursos, para escuchar cómo lo están haciendo mis colegas, cómo lo están abordando, qué están haciendo, cómo les está sirviendo o no les está sirviendo. ¿Sale? Ok. El equipo 4, Benja, Guille, Connie, Ricardo. Ahorita les digo, Rubén. Y Sara, cuéntenos, ¿qué discutieron ustedes, compañeros? Equipo 4, no, ninguno quiere hablar. Sí, maestro Rocío, yo tomo la palabra. Adelante, Benja. Estuvimos dialogando, bueno, yo digo que tuve por ahí interferencias de cómo me comunicaba y no los escuchaba a mis compañeros, pero yo les estaba mencionando sobre el trabajo que mencionaba usted. Yo también lo ejecuté, el monitoreo en el aula, utilizando los chicos que son un poquito más avanzados, y también el trabajo entre pares para fortalecer esta parte de que todos vayamos a un mismo nivel. Esa es la intención. Y también otro que pues estaba yo por mencionarles, que también es válido que tengamos en cuenta la reflexión crítica, pero sobre nuestro labor docente, para poder ir reforzando estas herramientas y poder lograr esos objetivos o esos aprendizajes esperados que necesitamos para nuestros pequeños. Esa fue mi participación con el equipo. No sé si alguien más quiera integrar algo más. Ujú. Mis cuanto, maestra. Muchas gracias. ¿Alguien más del equipo 4? Equipo 5. Por ahí tengo al equipo 5, pero creo que el equipo 5 no se abrió, ¿eh? Pero no sé si pudiste, si se integró alguien contigo, Abby, o te quedaste solita. No, Abelina y Guadalupe están en el equipo 6 y Evelyn Villa y Rose en el 7. ¿Alguien de los de equipo 6, 7 o 5 quiere comentarnos algo? Sí, ¿O maestra, buenas alguien? noches. Adelante, adelante. Valentina. Pues mire, antes que nada, eh, pues yo les comentaba que yo soy de educación especial, ¿no? Ya tengo muchos años en educación especial. Y pues el escucharlos me emociona mucho porque ha sido un proceso de transición desde, yo tuve la oportunidad desde que estábamos como centros psicopedagógicos, aulas de apoyo, después fuimos a IAS, luego centros psicopedagógicos y vivimos la transformación de CAM y de USAER y ahorita el tema de la integración y posteriormente estamos viviendo la inclusión, ¿no? Entonces, el escuchar que ustedes en el aula regular, que ha sido harto difícil para nosotros llegar a esta convivencia, ¿no? Es parte de la inclusión. Bueno, la participación de nosotros, la maestra nos comentaba que ella, una de las estrategias ¿No fue la quieres ver la tele? utilización Mira, la tele del está ahí. PENSE No tienes y que ir a otro me lado. parece que pues es una buena herramienta para realizar actividades diversificadas y que podamos pues aplicarlas con nuestros alumnos. A diferencia de la escuela regular en el centro de atención múltiple donde nosotros estamos o donde yo estoy, pues como su nombre lo indica, tenemos diferentes discapacidades múltiples. Entonces, una de las estrategias es hacerlas al interior del aula y fuera del campo para poder hacer esta concientización dentro. Sin embargo, como todos sabemos, uno de los obstáculos o limitantes más bien, pues son los padres de familia, ¿no? El hecho de que tenemos este proceso de no aceptación aún de la discapacidad. Los padres se encuentran en una etapa de negación y nos ha pasado que eso también tenemos que considerar como una estrategia a los padres de familia. Dentro de las estrategias en el aula, las que yo ocupo es, pues, diversificar los materiales. Por ejemplo, usamos pictogramas para los niños con trastorno del espectro autista. Usamos los pictogramas, hacemos actividades rutinarias, porque, pues, si no, ellos o entran en crisis o ya no saben, qué actividades tenemos que seguir. Entonces, eh,
También le comentaba a la maestra que nosotros acá en Puebla tenemos muchos comités, comité de mujeres constructoras de la paz, comité de alimentación, cuidado del medio ambiente. Entonces ahí hacemos actividades con los alumnos y con los padres de familia. Otra estrategia es que tratamos de acercar los medios o los recursos lo más, digo, no, regular posible. Llevamos por ejemplo, orquestas, todo esto que puedan ellos vivirlo, porque a veces que los niños salgan, pues sí cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces tratamos de hacer actividades vivenciales y a la par nosotros trabajamos de la currícula de escuela regular, bueno, de la nueva escuela mexicana, trabajamos lo que son habilidades adaptativas. Ujú. Entonces trabajamos, estas habilidades son 10 y las habilidades consisten principalmente en que ellos sean autónomos y que pues sí puedan autodirigirse. Entonces, pues aquí los incluimos todos, la maestra de cocina, el maestro de computación, la maestra de aprendizaje, bueno, no tenemos psicólogo, trabajo social, entonces todos participamos en hacer actividades que vayan encaminadas al desarrollo de las 10 habilidades. Y pues también se las damos a conocer a los padres, ¿no? Y bueno, como comentaba, la maestra nos decía que ella utiliza el pense, como un recurso para trabajar socioemocional y trabajar, pues todas las actividades que los propone el programa y me parece algo muy bonito porque sí, efectivamente, ese programa nos ayuda a integrar a todos los alumnos. No sé si la maestra quisiera comentar algo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Avelina. Fíjate que, Ave, te vamos a invitar a hablar mucho, porque creo que, pues obviamente ahorita nos acabas de hablar de una experiencia enorme y una trayectoria súper importante en lo que tiene que ver con la inclusión y la equidad. Así que no te quedes con tus comentarios, porque creo que tus comentarios nos pueden nutrir demasiado el curso, y no te quedes con tu aprendizaje, porque tu aprendizaje, si lo socializas con nosotros, entonces nosotros tenemos una perspectiva diferente de ti que has vivido muchos años en esta parte de la educación que ahora le llamamos inclusiva, ¿no? Que como bien decíamos ha ido transitando por todas estas diferencias o todas estas etapas diversas de manejar la discapacidad, los problemas de aprendizaje y todo lo demás, irlo manejando de manera distinta. Entonces, por favor, no te nos quedes con la información, regálanos toda esa sabiduría, regálanos un cachito de todo lo que has vivido y cuéntanos, tú dinos, ¿sabes qué, Rocío? Mira, les quiero platicar el caso de fulanito Pérez, que hicimos esto, y sucedió esto, o les quiero comentar que, lo que sea que nos comentes, créeme que todo nos va a enriquecer. Y algo bien bonito que decías tú, Ave, escucharlos, verlos, que tengo maestros de aulas regulares en un curso tratando de entender, de dimensionar lo que es la inclusión, de ver cómo le hago para lograr esta aula inclusiva, cómo lo logro, cuál es el proceso que tengo que seguir, escuchar y ver que los maestros están tratando de meterse a este tema, para ti debe de ser como un triunfo, por toda esta parte oscura y gris y negra por la que ha pasado el área a la que tú te dedicas, ¿no? Sí, maestra, gracias, nada más una emoción. De hecho, pues esta parte de la inclusión, en donde yo veo que transitamos de la integración a la inclusión, ahí fue donde nos perdimos. Y qué bueno que pues ahora en esta nueva reforma, desde el artículo tercero que ya hicieron esa reforma y ahora en los libros de texto y que ya lo incluyen como un eje articulador, o sea, ya se le está dando esa apertura por la misma necesidad, pero sin embargo los docentes, yo tuve la oportunidad de estar en USAER también, y yo entiendo todo el trabajo que tiene que hacer el maestro de aula regular y no realmente nosotros no tuvimos la culpa ni educación especial ni el maestro de escuela regular, fue el cómo se llevó a cabo esta transición
de, no, ahora ya intégralos, ¿no? Ahora inclúyelos, pero ujú, finalmente el proceso siguió siendo el mismo porque no tenemos pues todos los elementos, como ahorita esta capacitación me parece formidable y que muchísimos más maestros que tengan pues esas ganas de poder dedicar un poco de su tiempo a este tema. Creo que sería una de las cuestiones importantes. Y bueno, nada más es la inclusión. Ahora pues tenemos que estar preparados, ¿no? Para hacer escuelas inclusivas, yo siempre les digo, el pastel no los tenemos que partir todos iguales. Desde el que vende las papas en la entrada hasta el supervisor, ¿no? Porque a veces nos siguen dejando esa responsabilidad al maestro de aula regular. Y ujú, pues acá el pastel no los tenemos que repartir todos. ujú, Entonces, yo creo que el problema fue en esa transición de integración e inclusión. Sin embargo, ahora en la inclusión tenemos mucho más recursos. ujú, Tenemos el DUA, tenemos, bueno, ya tenemos más cursos, pero sí, ahora ya tenemos a los alumnos dentro del aula, ¿no? Y ujú, ahora pues nos tenemos que preparar para no nada más el aula, sino ser una escuela inclusiva, todos. Y ujú, si es una escuela inclusiva, ahora sí permitir el acceso de los niños, sino porque lo hicimos al revés. ujú, Los incluimos y ahora queremos, ahora ya tengo la vaca y ahora qué hago con ella, ¿no? Entonces, ujú, ahora qué vamos a hacer con esto. Tuvimos que habernos preparado primero. Si eres una escuela inclusiva, ya tienes todos los elementos, ahora sí pueden ingresar los alumnos. Pero digo, desafortunadamente, pues fue en esta transición y me da de verdad mucho gusto que estemos participando en estas jornadas para poder compartir, porque pues todos los niños obviamente son diversos y pues tenemos que dar respuesta educativa a todos nuestros alumnos, ¿no? ujú. Muchas gracias, Ave. Sí, la visión que tienes tú es bien, bien interesante. Mira, nos pone aquí Sara justamente esto que tú comentas, ¿no? No siempre es fácil integrarlos en una aula regular. Pues obviamente no, porque si de por sí ya una aula regular es complicada por el simple hecho de que estamos diciendo que somos todos diversos, ahora integrar a alguien que tiene una diversidad más grande o a lo mejor que incluso no conozco, no sé cómo abordarla, no sé cómo trabajarla, no sé cómo integrarla, pues híjole, todavía es un reto mayor. Entonces la verdad es que sí, los maestros ahora en las aulas regulares tienen retos importantes porque tienen un desconocimiento grande y tienen que enfrentarlo sin herramientas, como dice Avelina, ¿no? Nos dicen enfréntalo, pero las herramientas no llegan y no llegan y no llegan y tampoco te puedes estar esperando hasta que lleguen. Y yo les agradezco y lo primero que hago siempre que les doy un curso es, maestros, mil gracias por estarse formando, maestros, mil gracias por estar en su espacio libre preguntándose cómo lo hago, y no se quedan con cómo lo hago, se quedan en cómo lo hago y voy a ver si en este curso obtengo alguna herramienta para entender. Voy al otro curso para ver si en este otro encuentro una manera de cómo resolverlo. Pero obviamente esta no era la metodología, ¿no? Y no lo dice bien la compañera. Así no era la manera, pero así es como está ahora. Entonces, pues sí, habrá que enfrentar este reto importante que tenemos en las manos y que tenemos que resolver. Y también algo importante que nos dice Sara, cuando el tutor no lo entiende o no apoya, es algo bien importante. Fíjense que yo tengo una sobrina que tiene discapacidad cognitiva. Tiene algo que yo nunca he sabido que es con diagnóstico médico, que ella lo que tiene es yo considero que ella lo que tiene es una parálisis cerebral en algún grado. No sé en qué grado tenga la parálisis cerebral, pero tiene un grado de parálisis cerebral. Pero cuando mi sobrina era bebé, yo la vi, yo no la veía, no veía mucho a mi hermano ni a su hija. Y entonces ya voy con el link, Marlene. Aguántame un segundito. Entonces, hagan de cuenta que yo no sabía, yo no la veía mucho y de repente vi a la bebé
cuando la bebé tenía como 6 meses, como 7 meses. Mi mamá la traía cargando a la bebé y entonces voy a hacer algo de lo que me avergüenzo mucho. Voy a decirles algo de lo que me avergüenzo mucho, pero que lo hice y así fueron las cosas. Yo estaba comiendo en una paleta, me estaba comiendo una paleta y entonces lo que haces clásicamente, pues, bueno, yo lo que hice fue sacarme la paleta, por eso les dije que ahora me avergüenzo porque digo cuántas bacterias le quería pasar a la niña, pero le tomo mi paleta que estaba yo chupando y se la pongo en la manita a la nena, a la hija de mi hermano. Entonces se la pongo en la mano y ¿qué creen que hace? Lo lógico o lo que tendría que haber hecho ella era tomarla, porque tendría que haber hecho la respuesta prensil. ¿Qué creen que hizo la niña? En cuanto yo le pongo la paleta en la mano, ella lo que hace es hacer esto con su manita. La hace así. Y entonces yo todavía le dije, no, mi amor, agárrala. Y agarré su manita y se la cerré así en la paleta y lo que volvió a hacer fue esto. Y ahí hacía esto y arqueaba la espalda hacia atrás, y hacía así. Y entonces cuando yo la vi le dije a mi mamá, mamá, esa niña tiene algo. Y le dije, no es normal, lo que está haciendo no es normal, no es una respuesta normal. ¿Y saben qué me dijo mi mamá? Me dijo, deja de estar de grosera con la niña de tu hermano y no estés deseándole cosas malas. Ella no tiene nada. No estés diciendo cosas que no tienes que decir. ¿Por qué? Porque justamente enfrentarnos a la discapacidad es algo bien complejo, que no queremos ver. Y entonces piensen que esta niña pudo haber tenido intervención desde el primer momento, pero no la tuvo porque sus papás no se quisieron dar cuenta de que tenía un problema hasta que la niña tenía como 4 años, que fue cuando ya se dieron cuenta que no caminaba y muchas otras situaciones, y es ahí cuando ellos deciden intervenirla, pero antes de eso, no. Entonces pensemos en justamente por qué la discapacidad no se trabaja con la premura que se tendría que trabajar y con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, les puse la liga de asistencia. Vamos a continuar entonces para que puedan, sí, Sara, fíjate, dice, a veces lo subestiman y le tienen lástima. Así me pasó con un alumno. Sí, Sara, hay un montón de historias bien complicadas y que duele, ¿no? Porque cuando lo piensas de una manera, dices, híjole, qué complicado es esto que enfrentamos a veces. Bueno, pues vamos a continuar para que no les robe yo tiempo, porque sí, yo sé que ustedes también están angustiados en prepararse, pero también sé que hay que respetar los tiempos. Entonces, vamos a continuar. Ok, bueno, tenemos entonces todas estas herramientas que ustedes ya nos mostraron, que ustedes ya nos dijeron que emplean y que ahí están. Y obviamente, pues habrá que desarrollar adaptaciones curriculares, que ya nos decía bien la maestra Abelina. ¿Qué es una adaptación curricular? Una adaptación curricular es una modificación en el contenido, los métodos de enseñanza, la evaluación o el entorno para atender estas necesidades específicas de los estudiantes. Estas adaptaciones, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Estas prácticas que yo les dije, cuéntenme qué prácticas hacen, qué modifican, qué hacen diferente. Eso que ustedes hacen, muchas de ellas son adaptaciones curriculares. Justamente estas adaptaciones lo que hacen es permitir que los alumnos con dificultades alcancen los objetivos de aprendizaje. Los objetivos que planteamos para que ellos los alcancen son estas adaptaciones las que nosotros hacemos para que ellos puedan alcanzar este objetivo. ¿Se acuerdan cuando les dije que hacía mi ejercicio con los muchachos y entonces les decía, ¿qué hago con mi aro? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde me paro? ¿Cómo se ponen ustedes? Esto son las adaptaciones curriculares. Entonces, estas adaptaciones curriculares nos van a llevar a que el alcance del objetivo sea para todos y sea de una mejor manera. Ahora, ¿cuáles son estos tipos de adaptaciones curriculares? Hay 3 tipos de adaptaciones curriculares.
Estas modificaciones que hacemos pueden ser de 3 tipos diferentes. La primera de ellos es una adaptación de acceso. Y una adaptación de acceso es el cambio en el entorno físico, en los materiales, por ejemplo, las rampas de acceso, por ejemplo, las pizarras digitales, por ejemplo, la iconografía en braille, por ejemplo, todo esto, o el lenguaje braille, o el lenguaje o a lo mejor las guías para los bastones, todo esto es adaptación de acceso. El segundo tipo de adaptación es una adaptación significativa, que será obviamente cambiar, alterar, modificar los objetivos o los contenidos de un currículo según las necesidades que tiene mi estudiante. Es decir, voy a modificar porque a lo mejor el objetivo era que aprendiera mi alumno a dividir y entonces en esta ocasión el objetivo no será que el alumno aprenda a dividir, será que el alumno aprenda que el concepto de número o quitar y poner solamente. No llegamos hasta dividir porque aún no lo logra, aún no lo puede hacer, por esta limitante a lo mejor o esta diferencia que tiene en cuanto a el procesamiento de los números y entonces no vamos a llegar hasta la división. Vamos a tratar de llegar a quitar y poner, porque a lo mejor tengo un alumnito que tiene discalculia y entonces tengo que hacer esta adaptación significativa. Y una adaptación no significativa serán los ajustes en cuanto a la metodología o en el tiempo de las actividades, pero sin modificar los objetivos o los contenidos fundamentales. Es decir, mi alumno sí va a aprender de divisiones, pero mientras un alumno aprende de divisiones así como en el cuaderno, otro lo aprende con material físico. Y entonces a otro le doy material físico para que haga las divisiones, mientras el otro lo hace en su cuaderno. O a lo mejor uno lo hace en el mes de noviembre y mi alumno o otros alumnos lo modifico en el tiempo para que lo entreguen en enero, en febrero, aprendan la división. Para implementar estas es necesario o es fundamental primero que hagamos una evaluación inicial del estudiante y trabajar en colaboración con lo que decían los compañeros, con la familia y con especialistas. No podemos hacerlo así nada más. ¿Cómo hacemos la evaluación inicial del estudiante? Bueno, nosotros tenemos ahora herramientas para hacer esta evaluación, pero algo esencial que tenemos que hacer es la observación. Nosotros a través de la observación podemos ver qué habilidades tiene el estudiante. Además, podemos hacer entrevistas a padres, a docentes y una entrevista con el contexto. Cuando les pongo aquí entrevista con el contexto, me refiero a entrevista con pares o entrevista en el espacio donde se desarrolla, en algún taller, para observar si esta conducta es en todos los escenarios o solamente en el aula, porque a lo mejor lo que está generando es una situación de que no le gusta la escuela y es solamente en el aula. También habrá que trabajar con una batería en lo específico. Esta batería en lo específico, cuando hablamos de evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante, tendremos que evaluar estas áreas, hacer una evaluación de inteligencia o una prueba de inteligencia, que puede ser las escalas Wechsler o las escalas Wicks o Wise, dependiendo de qué población estamos hablando. También trabajamos pruebas de rendimiento, que pueden ser pruebas de Woodcock, Johnson, la prueba de logro individual de Wechsler, la prueba de logro de alcance amplio, la prueba de logro educativo. Todas estas pruebas lo que van a medir es la lectura, la escritura y las matemáticas del estudiante. También podemos hacer pruebas de integración visual-motor, que puede ser de Bender, de desarrollo de integración visual y algunas otras estas son algunos ejemplos, no son las únicas que hay muchísimas. Pruebas de lenguaje,
hacer una evaluación clínica de fundamentos del lenguaje, una prueba de articulación, una prueba de desarrollo del lenguaje, y la batería obviamente tendrá que tener diferentes pruebas para poder lograr saber qué es lo que o cuál es el diagnóstico de esta personita a la que yo quiero focalizar esta intervención. Pero también algo importante es que, sí, Sara, estas pruebas las desconoces porque las trabajan los especialistas algunas en psicología, algunos en neuropsicología y algunos especialistas en educación especial, lo que se llamaba antes educación especial. Pero lo que sí conocen y lo que sí trabajamos es este instrumento de registro de barreras para el aprendizaje. Lo trabajamos en las aulas y lo que nos va a ayudar a entender es estas condiciones diferentes del alumno, a qué barreras nos están dando origen o qué barreras del contexto están viéndose o viendo o ampliando más esta brecha entre los alumnos del aula regular y estos alumnos que requieren un poquito más de apoyo. Ya iremos, si nos da tiempo, Sara, les platicaré un poquito más de las pruebas. Hay muchísimas, ¿eh? Y hay unas muy interesantes, algunas que son sencillas y que como docentes podemos aplicarlas y otras que son más especializadas para personas con un poquito más de preparación. Y no digo que no las puedan aplicar, cualquiera las puede aplicar. Nada más hay que tener preparación, obviamente. No es así como de aplicación así libre, hay que tener el conocimiento. Entonces, para ello, entonces una vez que hacemos la evaluación, hacemos ahora sí una planificación de actividades y entonces serán actividades que se ajusten a distintos estilos de aprendizaje. Por ejemplo, el uso de recursos visuales para personitas con dificultades auditivas o la neurodiversidad. Recursos visuales, a lo mejor nos referimos a videos, nos referimos a pictogramas, nos referimos a diferentes elementos que nos lleven más a el desarrollo de estímulos visuales. Los textos en braille o manejar audiolibros para estudiantes con discapacidad visual o neurodiversidad, las dinámicas de grupo o tutorías entre pares, que ya las mencionaron también ustedes, que permitan la participación de todos, el aprendizaje colaborativo y que fomenten la integración para asignar roles a los estudiantes según las fortalezas que cada uno tiene. El software de lectura en la pantalla y plataformas adaptativas, tenemos un montón de estrategias, ¿eh? Y entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos ya ahora una serie de estrategias que hemos desarrollado en el aula y que ya las habíamos venido trabajando. Estas que les acabo de platicar, justamente, aquí espérenme tantito porque ya me fui. Estas, estas que les estaba yo platicando de adaptaciones curriculares, estas adaptaciones tú ya las haces en el aula, tú ya las manejas. Ahora nada más habrá que pensarlas si las hacemos de acceso, si son significativas o si son no significativas y con qué estudiantes las estamos trabajando y por qué las estamos trabajando. ¿Cuáles son las actividades de esta semana en Classroom? Revisar el texto, la educación inclusiva y los artículos 61 al 68 de la Ley General de Educación. Con lo citado ahí, realiza una reflexión de 2 cuartillas sobre diversidad y la importancia en la educación y la sociedad. Y la segunda actividad es hacer un compromiso docente. Tu compromiso docente tiene que ver con lo que vas a hacer diferente, en concreto para fomentar la diversidad en el aula. Esta semana, ¿qué vas a hacer para fomentar un aula inclusiva? Algo muy sencillito. Cerramos con esta frase que dice: en la diversidad hay belleza y hay fuerza. Y te voy a poner las ligas, por ahí me pedía el profe, no me acuerdo qué profe, me pedía la liga del Classroom. Se las coloco entonces y cerramos con eso para el día de hoy. Déjenme, les paso la liga de Classroom para que la tengamos en
quien no la tenga pueda integrarse al Classroom. Ya tengo ahí 30 personitas en Classroom, entonces ya varios de ustedes ya los vi que ya se integraron, pero se las coloco por aquí para quien todavía no se pueda integrar. Listo, profe Rubén, ya quedó la liga de Classroom. Sara, también ya les acabo de colocar la liga de Classroom. Si alguno de ustedes no puede ingresar al Classroom por el motivo que sea, que me digan, Rocío, es que no me deja, me rechaza, lo que sea, mándenme un mensajito y los integro de manera manual con mi correo, ¿sale? Entonces, cualquier situación que tengan, avísenme y no les prometo contestarles en el momento, porque yo les dije que yo soy psicóloga, hago muchas cosas y entre las que hago es ser maestra y también dar psicoterapia. A veces las clases las interrumpo por contestar un mensaje, pero la psicoterapia no. Entonces, si me agarran en hora de psicoterapia, no me van a encontrar no los voy a contestar, ¿sale? Te coloco aquí el número, Naye. Ya lo tienen todos porque estamos en el grupo de los cursos de Credomex, entonces ahí me encuentran, pero ahí se los coloco otra vez. Maestra Rocío, un comentario nada más. Dígame usted, a ver. Bueno, aparte de todo lo que acaba de comentar, efectivamente, pues es un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario de las evaluaciones. Hay otro recurso que tenemos que es el INDEX. No sé si había escuchado del INDEX. El No. INDEX es, bueno, si puedo, la próxima lo busco y comparto. El INDEX es Ujú, un instrumento de evaluación que evalúa inclusión, los niveles de inclusión. ujú, Entonces, ujú, una de las estrategias que podemos utilizar dentro de nuestras aulas es que apliquemos el INDEX para que veamos qué tantos tenemos ese nivel de inclusión. Ujú. Y para poder empezar a hacer, cuando hacemos la evaluación, hacemos lo que es el plan de intervención y ya en el plan de intervención podemos ver esto que nos acaba de decir, si son la inclusión es culturas prácticas, culturas inclusivas, prácticas inclusivas y a mí me falta otra. Entonces podemos ver a dónde podemos ir encaminados, si es en nuestra cultura, si es en nuestra práctica inclusiva, y ahí podemos ya empezar a hacer estrategias de inclusión ujú. de acuerdo al resultado que nos dé el index. En cuanto lo Ok. tenga, se los comparto. Muchas gracias, Abelina. Eso que nos dices está bien interesante. Yo he trabajado la escala de Booth y Ainscon en cuanto a la inclusión, pero no conozco el índice que me comentas, pero si nos lo compartes, te lo agradeceríamos mucho, ¿vale? Y bueno, pues entonces eso es todo por el momento. Pasen una excelente noche, cuídense mucho, gracias, excelente trabajo el día de hoy. Muchas Cuídense. gracias, maestra. Muchas gracias, Gracias, linda maestra. noche. Gracias, maestra. Bonita noche. Cuídense.